Capítulo 31, No hay acuerdo de caballeros. Martin había decidido, en algún momento de su segundo año en la Facultad de Derecho de Harvard, que la primera regla de cualquier negociación era la siguiente: averiguar qué es lo que la otra persona realmente quiere y ofrecerle una versión que también te dé a ti lo que quieres. No se trata de una rendición, ni de un compromiso en el sentido de que ambas partes queden igualmente insatisfechas. Se trata de una verdadera intersección, el punto donde dos conjuntos de intereses coinciden lo suficiente como para que ambas partes puedan decir que sí y decirlo en serio. La dificultad radicaba en encontrar esa intersección antes de que la otra parte supiera que la estabas buscando. El equipo negociador de Microsoft que llegó a Palo Alto 3 días después de la presentación no era el subdirector del Departamento de Capital de Riesgo. Ese hombre había recibido la presentación, reconoció que excedía su nivel de autorización y actuó en consecuencia. En cambio, lo que llegó fue un director ejecutivo senior llamado Clark Hunt, que viajaba con un equipo legal de 4 abogados de un prestigioso bufete de Seattle, y la energía particular de alguien que llevaba mucho tiempo tomando decisiones importantes y que ya no las encontraba estresantes. Martin había dedicado una tarde entera a investigar a fondo la figura de Clark Hunt. 68 años. Nacido en Londres. Inmigrante de primera generación, se naturalizó ciudadano estadounidense en 1985 tras 20 años de trayectoria profesional en el sector financiero estadounidense. La reina le otorgó el título de caballero en 2001 por sus servicios a las relaciones comerciales transatlánticas, un honor significativo para quien lo recibió, un detalle que merece la pena conocer. Abuelo de 3 nietos. Jugador de golf de alto nivel. Abonado de la Filarmónica de Seattle. Que sea un ávido golfista era el detalle que importaba hoy. Martin había ido a una tienda de artículos de golf la mañana anterior. La marca que eligió, Slasenge, la empresa británica de artículos deportivos con sellos reales que se remontan a Wimbledon, no fue escogida por sus características de rendimiento. Fue elegida porque cualquiera que hubiera crecido en Gran Bretaña y se preocupara por la tradición la reconocería de inmediato y tendría una opinión al respecto. La opinión sería favorable. Había gestionado los 2 días de negociación del contrato de forma eficiente y sin contratiempos. Martin reconoció en privado que los abogados de Yale que Mark había despedido habían realizado un trabajo preparatorio sólido. Las cláusulas del acuerdo de financiación relativas a la no valoración, derechos de gobernanza, requisitos de información, puestos de observación en el Consejo de Administración, protecciones contra la dilución, se habían resuelto en gran medida antes de la llegada de Martin. Él había revisado todo, confirmado que los términos eran sólidos, realizado 3 modificaciones que reforzaron la posición de Facebook en materia de derechos de información y actuado con rapidez para cerrar los asuntos pendientes. Priya manejó la negociación diaria con el equipo legal de Microsoft con la precisión y concentración de alguien que se había preparado exhaustivamente y estaba decidida a que esa preparación no fuera en vano. Se desenvolvía bien en las reuniones, sin llamar la atención, sin aparentar una seguridad que no poseía, simplemente precisa y clara, y dispuesta a plantar cara cuando la otra parte se extralimitaba. Martin se sentaba a su lado por las tardes, escuchando la mayor parte del tiempo y, ocasionalmente, formulando alguna pregunta que reconducía la conversación hacia un rumbo improductivo. Al finalizar el segundo día, más de 170 páginas del acuerdo de financiación estaban prácticamente resueltas. El único problema que quedaba era el número. El campo de golf estaba a 20 minutos de las oficinas de Facebook, un club privado al que el gerente de instalaciones de Facebook había gestionado el acceso, el tipo de lugar donde el presupuesto de mantenimiento superaba los ingresos anuales de la mayoría de las pequeñas empresas y el césped tenía opiniones firmes sobre que lo pisaran. Martin llegó al grupo de Slasenge y encontró a Clark Hunt ya en el campo de prácticas, realizando una rutina de pad con la concentración pausada de alguien para quien el golf era una práctica genuina y no un simple recurso para establecer contactos. Hunt levantó la vista. Se fijó en la ropa. Algo en su expresión provocó un pequeño y genuino cambio de perspectiva, no el reconocimiento evidente de alguien que detecta una señal de estatus, sino el reconocimiento más sutil de alguien que conocía la referencia y la encontraba inesperada en alguien tan joven.
Pensaba que los estadounidenses de tu edad ya habían renunciado a todo lo que fuera anterior a Internet, dijo. Mi madrina es de Texas, dijo Martín. Tenía ideas muy claras sobre cómo vestirse con respeto para cada ocasión. Y se me quedaron grabadas. Le tendió la mano. Martin Scott. Clark Hunt. El apretón de manos fue firme, breve, el de alguien que no lo usa para hacer ninguna declaración. Mark habla muy bien de ti. Mark habla bien de todo el mundo cuando intenta conseguir algo, dijo Martín amablemente. En este caso, además, tiene razón. Hunt sonrió ante esto, una sonrisa genuina, que le sorprendió. Eres honesto sobre los motivos de tu cliente. Soy sincero sobre las motivaciones de todos. Así ahorro tiempo. Esperaron a Mark, que llegó 2 minutos después con el atuendo típico de alguien a quien le habían dicho que se vistiera para jugar al golf y que se lo había tomado como un problema de investigación más que como una decisión estética personal, técnicamente correcto, aunque un poco sobreconsiderado. Le estrechó la mano a Hunt con la cómoda seguridad de quien había pasado 2 días siendo derrotado por ese hombre en el golf y ya lo había aceptado. Martín, dijo Mark. Mark, dijo Martín. Pareces haber estado practicando. No he estado practicando, dijo Mark con sinceridad. He estado perdiendo tiempo pensando en algoritmos publicitarios. Es una actividad diferente. Hunt se rió. De verdad, sin reservas. Martín lo notó. El primer golpe de Martín en el primer hoyo no fue bueno. En parte era cierto, llevaba 2 meses sin jugar, los nuevos clubes le resultaban desconocidos y el corte de la camiseta de Slazenger era, como él mismo había comentado en privado al ponérsela, extremadamente británico en sus concepciones sobre la relación entre la ropa y el movimiento atlético. También fue en parte estratégico. En una partida de golf entre un abogado de 23 años y un director ejecutivo de Microsoft de 68, solo hubo un resultado útil: ser lo suficientemente bueno como para resultar interesante sin ser tan bueno como para resultar amenazante. Un buen primer golpe demostraba competencia. Un primer golpe imperfecto demostraba honestidad. El viento lo arrastró, dijo Martín. Lo único que podemos hacer es lanzarla al aire, dijo Hunt con la serenidad de quien se ha resignado a las variables. Donde aterrice es asunto del campo de golf. Martín lo miró. Hunt acababa de encubrirlo, un pequeño gesto de amabilidad que le reveló a Martín algo sobre el carácter del hombre que la investigación no había captado del todo. Adaptó su estrategia en consecuencia. La conversación durante los primeros 14 hoyos fue, en apariencia, informal. Hunt habló de su nieta en Oxford estudiando Bellas Artes, el orgullo particular de un abuelo que había forjado su carrera en finanzas y había criado a alguien que había elegido algo completamente diferente y, al parecer, era excelente en ello. Habló de sus primeros años en las finanzas estadounidenses, de la adaptación cultural, de la peculiar extrañeza de llegar a un lugar que se movía a un ritmo distinto al del mundo en el que había crecido. Mencionó, con el humor irónico de quien había tenido tiempo para encontrarle la gracia, un viaje en velero con un miembro de la realeza británica que había dado lugar a un incidente con una escota mayor mal sujeta y una cantidad de vino caro. Martín escuchó atentamente. Esto no era una actuación. Martín encontraba genuinamente interesante a la gente cuando contaba historias reales, y Hunt contaba historias reales, no la biografía profesional cuidadosamente elaborada que los ejecutivos presentaban en las cenas con inversores, sino la esencia misma de una vida que había transcurrido en muchos lugares diferentes y los recordaba todos. Hizo preguntas de seguimiento que demostraban que había estado escuchando. Hunt, que llevaba el tiempo suficiente en el ambiente como para distinguir entre una participación genuina y una fingida, se estaba integrando visiblemente en la conversación. Zuckerberg, hay que reconocerlo, lo estaba haciendo mejor de lo que Martín esperaba. Claramente había dedicado 2 días a observar cómo Hunt prefería que le hablaran y lo estaba poniendo en práctica con la misma meticulosidad que aplicaba a todo. Los halagos eran un tanto obvios, pero la intención era sincera, algo que Hunt pareció apreciar. El hoyo 15 era un par 3. Martín se preparó, respiró hondo y golpeó la pelota. La bola describió un arco largo y limpio,
ese tipo de golpe que se produce ocasionalmente cuando todos los aspectos mecánicos de tu swing se alinean simultáneamente con todas las condiciones externas, aterrizó en el green, rebotó 2 veces y se detuvo a 20 centímetros del hoyo. Los tres lo miraron. El hoyo en uno fue cuando la pelota rebotó, dijo Martín tras un instante. Aún cuenta, dijo Mark. Por supuesto que cuenta, dijo Hunt, con el genuino deleite de alguien que aprecia la excelencia independientemente de las afiliaciones. Martín se dirigió al encargado del campo más cercano. Todos los que trabajan hoy reciben $50 extra. Y me refiero a todos, el personal de la casa club, el equipo de mantenimiento del campo si están aquí, los que prepararon los carritos. Todos. Mark inmediatamente dijo, yo me encargo de las Big Macs. 1. Hunt, tras una pausa, y las Coca-Colas. Obviamente. Los tres estaban de pie en la calle 15 del campo de golf, bajo la luz de la tarde californiana, tras haber acordado una propina conjunta para un empleado del campo por un golpe de suerte, y Martín no pasó por alto la particular naturalidad de ese momento, la forma en que no tenía nada que ver con la negociación y a la vez todo que ver con ella. Tras 17 hoyos, la tarjeta de Martín marcaba 75 golpes. Hunt llevaba 69. Mark, que había estado compitiendo principalmente consigo mismo, llevaba 77 y parecía conforme con ello. El tee del hoyo 18. Martín estaba adoptando una postura cuando Hunt habló. El mecanismo de ajuste de la valoración, dijo Hunt. Esa fue tu idea. Martín se apartó de su puesto. Sabía que esta conversación era inevitable, los negociadores experimentados siempre reservaban el tema central para el último momento, cuando la otra parte estaba lo suficientemente relajada como para ser honesta o lo suficientemente cansada como para ser sincera. Hunt había elegido el tee del hoyo 18, justo donde Martín lo habría elegido. Así fue, dijo Martín. Explícame en qué te basas para confiar en las cifras de crecimiento de Facebook. He creado un modelo que muestra la trayectoria de los ingresos publicitarios a 5 años, con supuestos conservadores sobre el crecimiento de usuarios y la mejora de la segmentación. La cifra que obtengo es significativamente superior a la que estamos negociando actualmente. Mantuvo un tono coloquial. El mecanismo de ajuste permite a Microsoft participar en ese potencial de crecimiento si el modelo es correcto, al tiempo que protege su posición si no lo es. Es la estructura más honesta disponible, dado que ambas partes tienen diferentes perspectivas sobre el valor futuro. Hunt lo miró con la expresión de alguien que llevaba 40 años escuchando argumentos financieros y estaba evaluando si este era diferente. 18.000 millones, dijo Hunt. Ahí es donde se ancla su mecanismo. Ahí es donde el modelo sugiere que estará la empresa dentro de 36 meses, dijo Martín. Hunt sonrió levemente. Si te dijera que resolver esto hoy, de forma limpia y por una cifra que ambas partes puedan defender ante sus respectivas juntas directivas, justifica una prima para el equipo de negociación de Microsoft, ¿cómo responderías? Martín miró el green del hoyo 18. Miró su bola, que estaba en el tee. Diría que un acuerdo limpio también tiene valor para la junta directiva de Facebook, afirmó. Por eso estoy dispuesto a descartar por completo ese mecanismo si podemos acordar una cifra fija que refleje el valor real. Hunt lo miró. Martín adoptó su postura. 15.000 millones, dijo Martín, sin dejar de dirigirse a la pelota. La valoración de Facebook. Microsoft se lleva el 2% por 200 millones. Sin mecanismo de ajuste, sin contingencias, sin estructura de pago variable. Limpio, sencillo, defendible. Hizo una pausa. Eso es un paso atrás de 18. Les pido que den un paso atrás de 12. Él se balanceó. La bola salió limpiamente del palo, recorrió la calle y aterrizó en el green a unos 9 metros del hoyo. Un buen golpe. Nada espectacular. De verdad. Hunt observó cómo aterrizaba la pelota. La observó mientras se asentaba. Entonces miró a Martín, no con la evaluación transaccional de una contraparte, sino con algo más parecido a la forma en que una persona mira a otra cuando se ha encontrado con algo que no esperaba del todo. Hiciste la concesión antes de pedir la mía, dijo Hunt.
Lo aprendí de alguien que me dijo que si quieres que el otro bando ceda, cedes tú primero, dijo Martín. Es una muestra de sabiduría o un defecto de carácter, según cómo resulte. Según mi experiencia, dijo Hunt, normalmente son ambas cosas. Cogió su palo y se dirigió al tee. Se preparó con la eficiencia experta de alguien que hubiera realizado ese movimiento decenas de miles de veces y ya no pensara en ello conscientemente. 15.000 millones, dijo, mirando hacia la calle. 2%. 200 millones. Estructura limpia. 2. Sí, dijo Martín. Hunt ejecutó su swing. La bola recorrió una distancia larga y precisa y aterrizó a 8 pies del hoyo, un golpe propio de un golfista profesional con 50 años de experiencia. Lo vio aterrizar. Tendré que consultarlo con la junta directiva, dijo. Pero tendrán una respuesta para el viernes. Estaré en Nueva York el jueves, dijo Martín. El viernes me viene bien. Caminaron juntos hacia el césped, bajo el sol de la tarde californiana, cálido y dorado, que sugería que las cosas difíciles se habían resuelto, que los números cuadrarían, que la distancia entre lo que ambas partes querían y lo que podían acordar era, al final, superable. Detrás de ellos, Mark estaba enviando mensajes de texto rápidamente en su teléfono, algo que Martín sospechaba que iba dirigido a Priscila o a todo el grupo de chat de la Asociación de Ayuda Mutua, y de lo que Martín se enteraría en breve. El hoyo 18. 2 pads cada uno. Hunt hizo birdie. Martín hizo par. Se estrecharon la mano junto a la copa con la calidez particular de dos personas que habían pasado un día conversando sinceramente y que, además, habían resuelto una brecha de valoración de 6.000 millones de dólares. Tu primer conjunto de ropa de golf, dijo Hunt. Slasengue. Un regalo, dijo Martín. Para la ocasión. Hunt lo miró. ¿Quién te lo dijo? Investigación, dijo Martín. Siempre investigo a la persona antes de investigar el trato. Hunt asintió una vez, el gesto de alguien que ha estado en suficientes habitaciones como para reconocer cuando se ha encontrado con alguien que pertenece a ellas. El viernes, dijo. El viernes, confirmó Martín. Regresaron caminando a la casa club. Mark se puso al lado de Martín y dijo en voz baja, 15. Probablemente 15, dijo Martín. No celebren hasta el viernes. Pero probablemente. Probablemente. Mark permaneció en silencio durante aproximadamente 4 segundos, que era más o menos el tiempo máximo que Mark podía mantener el silencio cuando algo había salido bien. Le dije a la junta que recibirías 15, dijo. Lo sé, dijo Martín. Por eso me dieron 15. Capítulos 32 y 33, la valoración de Sir Clark. Clark Hunt firmó el acuerdo de financiación la mañana después del partido de golf. Los términos eran claros. Microsoft adquirió el 1,6% del capital de Facebook por 240 millones de dólares, con el correspondiente apoyo de los canales de distribución, lo que otorgó a la operación una sustancia estratégica que iba más allá del componente financiero. La valoración de Facebook, según lo establecido en la transacción, era de 15.000 millones de dólares. El comunicado de prensa se publicó a las 9 de la mañana, hora del Pacífico. A las 9:15, el teléfono de Martín había recibido mensajes de 11 personas diferentes, todas las cuales habían visto el anuncio y habían llegado a la conclusión correcta sobre quién lo había negociado. El mensaje de Rachel decía, confirmado. Enhorabuena. Priya se encargará de la documentación. Llámame cuando termine la celebración. El mensaje de Harvey decía, Jessica quiere verte cuando regreses. Está contenta. Eso es raro. No la hagas esperar. El mensaje de Mark contenía una serie de emojis que Martín interpretó, correctamente, como una muestra de auténtica felicidad. La recepción de celebración fue organizada por Facebook, con servicio de catering, en un espacio para eventos alquilado en el centro de Palo Alto, el tipo de reunión que Silicon Valley organizaba cuando ocurría algo importante, una reunión que lograba ser a la vez informal y lujosa. Ejecutivos tecnológicos brindaban con champán. Unos pocos periodistas, que habían sido avisados, se movían por los alrededores.
Alguien había contratado a un trío de jazz al que nadie prestaba atención, pero cuya presencia le daba un toque especial al ambiente. Martín encontró un lugar cerca de la ventana, en el extremo opuesto de la habitación, un rincón con vistas a la calle y lo suficientemente alejado del grupo principal de conversadores como para poder observar sin ser observado, que era su configuración preferida en eventos como este. Estaba haciendo los cálculos. El contrato del asesor jurídico principal de Facebook era de $2 millones de dólares anuales. Su comisión del 60%, la tasa que Jessica había establecido al momento de su ascenso, ascendía a poco más de $1.200.000. El 30% que Priya recibía de sus honorarios añadía otros $360.000 a su cuenta. El remanente de la firma era lo suficientemente sustancial como para que la satisfacción de Jessica, confirmada por Harvey, fuera totalmente razonable. Los honorarios por transacción eran aparte. El mínimo establecido por el Colegio de Abogados para operaciones comerciales superiores a 50 millones era el 1% del valor de la transacción. En una operación de $240 millones, esto supuso 2,4 millones en honorarios legales. El bufete se quedó con la mitad. Martín se quedó con aproximadamente 900.000 del resto. Priya se quedó con 400.000 de los suyos. Martín llevaba aproximadamente 2 meses con la licencia en vigor. Estaba mirando la calle de abajo, haciendo cálculos que iban menos sobre el dinero en sí y más sobre lo que representaba, la validación de una estructura que había estado construyendo desde la universidad, la primera prueba real de que esa arquitectura tenía peso, cuando oyó que alguien se acercaba por su izquierda. No pareces sentirte del todo cómodo en las fiestas, dijo Clark Hunt, acercándose a él con 2 copas de champán, una de las cuales le ofreció a Martín. Para alguien de tu profesión, eso puede ser un inconveniente o una estrategia. Martín tomó el vaso. ¿Cuál crees? Creo, dijo Hunt, mirando la habitación, que estabas vigilando la puerta desde aquí y sabías perfectamente quién estaba aquí antes de que yo llegara hasta ti. Se giró para mirarlo. Eso sí que es estrategia. Martín asintió con un ligero movimiento de su vaso. Hunt lucía impecable, un traje oscuro que le sentaba como a los hombres que lo han usado durante 50 años, un pañuelo de bolsillo discreto. Transmitía la seguridad de quien ha sido la persona de mayor rango en reuniones como esa con tanta frecuencia que ya no le exige esfuerzo. Hiciste que alguien me investigara, dijo Martín. Después del campo de golf, sí. Hunt no se disculpó por ello. Fuiste más de lo que esperaba. Quería entender la discrepancia. Y estudió historia en Harvard a los 16. Facultad de Derecho a los 20. Doctor en jurisprudencia con la mejor calificación de su promoción. Abogado senior en Pearson Hartman a los 30 días de incorporarse. Hunt hizo una pausa. El caso penal de BMW, en el que utilizó investigaciones sobre el comportamiento del conductor para reducir un cargo de asesinato a homicidio negligente, es un trabajo inusual para alguien que lleva solo 2 meses ejerciendo. Lo miró. También existe una fundación benéfica privada con una estructura accionarial opaca que, al parecer, controla pequeñas participaciones en un número considerable de empresas tecnológicas emergentes. Martín no dijo nada. No te pido que confirmes nada, dijo Hunt. Te cuento lo que encontré porque quiero que sepas que investigué. Tomó un sorbo de champán. Transparencia, siempre que sea posible. Lo agradezco, dijo Martín. Hunt asintió una vez y luego miró a su alrededor. Estás escondido en un rincón en una fiesta celebrando un acuerdo que negociaste. ¿Por qué? Porque las personas con las que realmente quiero hablar ya están en mi teléfono, dijo Martín. Y la gente que está ahí fuera quiere hablar con ustedes. Miró al grupo principal. Ustedes son el verdadero atractivo esta noche. El respaldo de Microsoft a una valoración de $15.000 millones es más interesante para esta sala que la valoración en sí. Hunt miró a la multitud. Todos intentan ponerse delante de mí. 3 de ellos han sido objetivos suyos durante 2 años, dijo Martín. Según lo que sé sobre el mandato de inversión estratégica de Microsoft. Hunt se giró para mirarlo. Martín hizo un pequeño gesto, más bien un saludo con la mano,
en dirección a un grupo de personas cerca de la barra. 3 miembros de la Asociación de Ayuda Mutua interrumpieron sus respectivas conversaciones y se acercaron con la aparente tranquilidad de quienes habían captado la señal y actuaban en consecuencia sin que pareciera que lo hacían. Reid Hoffman llegó primero, copa de champán en mano, con la seguridad de quien había construido algo real y lo sabía. Detrás de él, Jeremy Stoppelman, de Yelp, que había estado hablando con un periodista y se había disculpado justo en el momento oportuno. Detrás de él, el fundador de una plataforma de viajes que el equipo estratégico de Microsoft llevaba 6 meses observando. Se presentaron a Hunt con la franqueza y amabilidad propias de quienes han recibido instrucciones. No se referían específicamente a Hunt, Martin no informaba sobre los objetivos, sino al principio, cuando les hiciera una señal, se acercaran, fueran ustedes mismos y dejaran que la conversación fluyera. Lo habían aprendido a lo largo de los años en las reuniones de la Asociación de Ayuda Mutua, como se aprende con la práctica repetida. Hunt estrechó manos. Escuchó. Hizo preguntas que demostraban que había estado siguiendo a sus empresas, no para actuar, sino como un interés genuino por personas que estaban creando cosas que le resultaban interesantes. Martin observaba desde un paso atrás. Esto era lo que realmente le resultaba satisfactorio, no el acuerdo en sí, ni la cifra, sino el momento en que la infraestructura que había construido discretamente durante años dio fruto. Una sala llena de gente que confiaba lo suficiente entre sí como para presentarse cuando se les pedía, hablando con alguien que tenía el peso institucional necesario para que todos les importaran, en una conversación que no habría tenido lugar sin la secuencia específica de decisiones que Martin había tomado desde que era estudiante de segundo año en Columbia. 10 minutos después, captó la mirada de Reid. Reid captó la de Jeremy. Los fundadores comenzaron a retomar sus posiciones originales con la fluida coordinación de quienes habían dejado huella y le daban a Hunt margen de maniobra. Martin y Hunt estaban de nuevo solos junto a la ventana. Hunt observó el lugar donde habían estado los fundadores. Eso no fue accidental, dijo. No, dijo Martin. Tú lo organizaste. Les di la oportunidad de estar en la misma sala y confié en que se encargarían del resto. Martin mantuvo un tono de voz relajado. La conversación fue enteramente suya. Hunt lo miró con la precisión de quien lleva 5 décadas analizando a las personas y está añadiendo un nuevo dato a un modelo. La fundación, dijo. Las participaciones accionariales en esas empresas. La Asociación de Ayuda Mutua, sí, sé cómo se llama, apareció en mi investigación. Hizo una pausa. No se utiliza la fundación para gestionar relaciones. Se utilizan las relaciones para construir algo. Martin guardó silencio por un momento. Soy abogado, dijo. Ayudo a la gente a resolver problemas y a proteger lo que han construido. Las relaciones son una consecuencia natural de hacer bien mi trabajo. Esa es una descripción muy modesta de lo que acabo de ver. Soy originario del Medio Oeste, dijo Martin. La modestia la llevo muy arraigada. Hunt sonrió, una sonrisa sincera. Eres joven y acabas de negociar una valoración de $15.000 millones para una red social que hace 3 años era la página web de una universidad. Se giró completamente para mirarlo. ¿Qué estás construyendo realmente? Martin observó la sala, los fundadores, los ejecutivos, los periodistas en los márgenes, el trío de jazz al que nadie prestaba atención. Estoy construyendo un despacho, dijo. Un despacho legal que tenga un valor real. Que tenga clientes importantes, un trabajo que importe y una estructura que perdure más allá de cualquier caso o acuerdo individual. Hizo una pausa. Y estoy tratando de hacerlo de una manera de la que pueda sentirme orgulloso dentro de 20 años, lo que significa no escatimar esfuerzos ni comprometer lo que realmente importa, incluso cuando haya presión para hacerlo. Hunt lo miró. La base, dijo Martin. Las participaciones accionariales. Eso no es apalancamiento. Es todo lo contrario, he renunciado a todos los beneficios económicos que podría haber obtenido de esas relaciones, de forma permanente, para que nadie pueda argumentar con credibilidad que mi asesoramiento legal sirve a mis intereses económicos en lugar de a los de mis clientes. Miró fijamente a Hunt.
Un abogado cuyos clientes confían plenamente en él vale más que un abogado que ganó unos cientos de millones en participaciones accionariales. De forma permanente, a lo largo de su carrera. Las cuentas son claras. 5. La habitación hacía lo que hacen las habitaciones, se movía a su alrededor, generaba ruido, producía la cálida atmósfera de gente celebrando algo. Hunt miró su copa de champán por un momento. He dedicado 40 años a las finanzas, dijo. En todo ese tiempo, quizás solo he conocido a 4 personas que expresaran algo parecido a lo que acabas de decir y que lo dijeran de verdad. Hizo una pausa. Y que, además, lo pusieran en práctica, que es lo más difícil. Martín no respondió a esto. Quiero presentarte a alguien, dijo Hunt. Cuando regreses a Nueva York. Una colega mía dirige la rama filantrópica de una oficina familiar, de una familia adinerada de tercera generación. La fundación que ella administra busca un asesor legal con una combinación específica de experiencia corporativa y un compromiso genuino con la filantropía. Miró a Martín. Creo que la conversación sería interesante para ambos. Lo agradecería, dijo Martín. Le pediré a mi asistente que se ponga en contacto con su secretaria. Hunt alzó su copa. Rachel, si no me equivoco. Tienes el nombre correcto. Chocaron sus copas. Debajo de la ventana, Palo Alto continuaba su apacible velada californiana, pausada, agradable, completamente ajena al hecho de que algo importante acababa de suceder en la habitación de arriba. Martín miró la calle por un momento. Luego volvió a mirar hacia la sala, donde Mark Zuckerberg estaba charlando animadamente con 3 ejecutivos que se reían de algo que había dicho, con la seguridad desenfadada de alguien a quien le acababan de confirmar $15.000 millones y que optaba por no darle demasiada importancia. El teléfono de Martín vibró. Rachel. Microsoft acaba de publicar su comunicado. Las cifras están en orden. Priya está presentando las notificaciones regulatorias ahora. ¿Cuándo es tu vuelo? Él respondió, mañana por la mañana. 6 de la mañana. Su respuesta, tendré el coche en el hotel a las 4:30. A dormir. Un momento después, buen trabajo. Martín guardó su teléfono en el bolsillo. A su alrededor, la celebración continuaba, el trío de jazz, el champán, los ejecutivos de Silicon Valley preparándose para lo que viniera después. El ambiente tenía la calidez característica de una noche inolvidable. Martín terminó su champán, estrechó 4 manos más y a las 10 ya estaba en la cama. Tenía un vuelo a las 6 de la mañana y Nueva York le esperaba al otro lado. Capítulo 34, Nuevos accionistas de la fundación. A Martín no le importaba especialmente que Clark Hunt supiera de la Fundación Hope. No había nada oculto en su estructura que no pudiera resistir un examen minucioso. Las participaciones accionariales estaban documentadas legalmente. El mandato benéfico era claro. Priscilla la dirigía con el rigor de quien había decidido que si algo merecía la pena hacerse, merecía hacerse bien, lo que implicaba estados financieros auditados, procesos de concesión de subvenciones documentados y el tipo de transparencia institucional que la mayoría de las fundaciones privadas no se molestaban en mantener porque nadie se lo exigía. La asociación de ayuda mutua era, en sí misma, menos formal, un grupo de personas que se conocían desde la universidad y que se habían comprometido sinceramente a ayudarse mutuamente en aquellos aspectos que el mundo profesional dificultaba. No era ningún secreto. Simplemente, no era asunto de nadie, a menos que Martín decidiera que lo fuera. Lo convirtió en asunto de Clark Hunt. La Fundación Hope, dijo Martín. Sí. El 1% del capital social de cada una de las empresas de mis clientes, no diluible antes de la salida a bolsa, se transfirió directamente a la fundación al momento de mi contratación. Priscilla Chan gestiona la parte operativa. Actualmente, nos centramos en la inversión en educación primaria en comunidades con escasos recursos, la zona rural de los Apalaches, algunas partes del África subsahariana y un programa piloto en el sudeste asiático que aún se encuentra en sus primeras etapas. 3. Hizo una pausa. Se trata de una estructura de colocación privada. Ofrece ventajas fiscales, que, lo reconozco,
también resultan atractivas para algunos participantes. Pero las participaciones accionariales son aportaciones genuinas, no préstamos, ni condicionales, ni recuperables. Las empresas que las han aportado no pueden recuperarlas. Miró a Hunt. ¿Te interesa participar? Hunt lo miró. Me estás incitando. Les estoy dando información y haciéndoles una pregunta directa. La solicitud es implícita. Martín mantuvo un tono completamente cordial. No esperamos acciones de Microsoft. La fundación acepta donaciones en efectivo o su equivalente en acciones cotizadas en bolsa, con un mínimo de 10 millones, con la condición de que se trate de una obra genuinamente benéfica, no de un vehículo fiscal con apariencia benéfica. Hizo una pausa. Según lo que veo en la cartera de la fundación, esos 10 millones tienen una probabilidad razonable de alcanzar un valor de 50 millones en 5 años. No porque lo gestionemos como una inversión, sino porque las empresas subyacentes están creciendo. Hunt guardó silencio por un momento. Me estás contando la estructura interna de una fundación privada en un cóctel, dijo, a un hombre que conociste hace 3 días. Te lo cuento porque no hay nada en la estructura que deba ocultarse, y porque prefiero tener una conversación sincera al respecto a que te formes una idea equivocada con la investigación que hagas cuando regreses a Seattle. Martín ladeó la cabeza. Además, creo que eres de esas personas a las que les resultan más interesantes los tratos transparentes que los opacos. Hunt lo miró fijamente durante un largo rato, la evaluación particular de alguien que estaba añadiendo datos a un modelo y descubría que el modelo necesitaba ser revisado. ¿Cómo lograste que lo hicieran?, preguntó. Los fundadores. Aportar participaciones accionariales por un valor total de, ¿cuántos millones?, según las valoraciones actuales, a una fundación que no tiene liquidez ni distribución de beneficios. ¿Cómo lo conseguiste? Martín reflexionó sobre cómo responder a esto con sinceridad. Yo no lo provoqué, dijo. Ayudé a la gente a construir cosas, y cuando esas cosas adquirieron valor, les pedí un compromiso que les supuso un coste real. Quienes dijeron que sí, y no todos lo hicieron de inmediato, fueron quienes comprendieron que construir algo significativo conlleva una obligación con el mundo que les permitió construirlo. Hizo una pausa. Además, lo simplifiqué estructuralmente. El mecanismo es claro, la gobernanza es transparente y la fundación es independiente de mi práctica legal en todos los sentidos relevantes. Eliminé todos los obstáculos, excepto la decisión en sí. ¿Y los que dijeron que sí? Dijeron que sí porque creían que era lo correcto. Martín miró a su alrededor. Esa es la única razón que perdura en el tiempo. Hunt asimiló todo aquello. El ambiente del cóctel se movía a su alrededor, risas, el tintineo de las copas, el trío de jazz comenzando una nueva pieza. Tus instintos de inversión, dijo Hunt, cambiando de tema. Las participaciones accionariales, las empresas que animaste a la gente a crear, desde el punto de vista de la rentabilidad pura, has estructurado algo de lo que una firma profesional de capital riesgo estaría muy orgullosa. Lo sé. Podrías habértelo quedado. Yo también lo sé. Hunt negó levemente con la cabeza, como suele suceder cuando uno se encuentra con algo para lo que no tiene una categoría definida. Microsoft ha estado buscando oportunidades de inversión de calidad en el sector de las tecnologías emergentes. La cartera de su fundación es, en esencia, una selección de las empresas más interesantes de ese ámbito. Miró directamente a Martín. Eso tiene un valor para nosotros que va más allá de la dimensión benéfica. Lo sé, dijo Martín. Me gustaría tener una conversación más detallada. No esta noche es una celebración. Pero antes de que regreses a Nueva York, si el tiempo lo permite. Hizo una pausa. Además, quiero hacerte una invitación aparte. Mi división está buscando a alguien que asesore al Comité de Estrategia de Inversión de Microsoft en asuntos legales. El puesto otorga derecho a voto en decisiones de inversión superiores a 50 millones. Martín lo miró. Me siento halagado, dijo. De verdad. Y quiero darle una respuesta sincera, no diplomática. Giró lentamente su copa de champán. Cuando tenía 9 años, vi un viejo episodio de la Low,
la serie sobre el bufete de abogados de Los Ángeles, Steven Bochco, que se emitió desde finales de los 80 hasta los 90. Mi tía tenía las cintas VHS. Hizo una pausa. Ese día decidí que quería ser abogado. No por el dinero ni el estatus, sino por lo que realmente es el derecho, la estructura de cómo las personas conviven y resuelven los asuntos que no se pueden resolver de otra manera. Pasé mi adolescencia leyendo jurisprudencia por placer. Mis prácticas de verano fueron en un bufete de abogados del condado en Austin, donde principalmente organizaba documentos de investigación y servía café. Miró a Hunt a los ojos. Me encanta la profesión. No como un medio, sino como algo en sí mismo. La oferta de Microsoft es un halago extraordinario, y lo digo en serio, pero me convertiría en algo distinto a lo que intento ser. Hunt lo observó durante un largo rato. Lallow, dijo. Steven Bochco, confirmó Martín. Tienes 23 años y rechazaste un puesto de asesor en la junta directiva de Microsoft por culpa de un programa de televisión que viste cuando tenías 9 años. El programa cristalizó algo que ya estaba ahí, dijo Martín. Pero sí, esencialmente. Hunt negó con la cabeza, no con desdén, sino con algo más cercano al respeto sincero. He reclutado a mucha gente a lo largo de 40 años. Los que saben exactamente lo que quieren y lo dicen en serio son mucho más escasos que los que creen saberlo. Levantó su copa. Sigue siendo abogado, Martín Scott. El mundo necesita más abogados de calidad. Martín levantó la mano. Tengo la intención de hacerlo. Almuerzo al día siguiente. Un restaurante en el centro de Palo Alto, de esos lugares donde se habían tomado decisiones bien pensadas sobre el menú y no se las tomaban a pecho. Una mesa en un rincón que Rachel había reservado 2 horas antes basándose en la descripción que Martín le había enviado por mensaje, tranquilo, con buena luz, un sitio que Clark Hunt consideraría apropiado. Lo había hecho a la perfección, algo que Martín notó pero no mencionó porque Rachel hacía tiempo que había superado el umbral en el que señalar su competencia parecía algo más que decir lo obvio. Zuckerberg no estuvo en el almuerzo. Tenía una reunión con la junta directiva y envió sus disculpas por mensaje de texto. Dile a Clark que puede tener LinkedIn si Priscilla aparece. Es broma. También dale las gracias de verdad. Priscilla llegó primero, como siempre, un poco antes de lo previsto, ya preparada, con la serena confianza de quien se ha informado bien y confía en ello. Le estrechó la mano a Hunt con la calidez y franqueza que la caracterizaban y se sentó sin ceremonias. Rachel llegó con Martín, llevando consigo el material de presentación que había reunido en el vuelo hacia el oeste y que había perfeccionado durante los 2 días de negociaciones, un material limpio, bien diseñado, del tipo que demostraba que su creador comprendía tanto el contenido como al público. Hunt constató la presencia de Rachel con el gesto de alguien que había observado su papel en la sala durante las negociaciones y se había formado una impresión acertada. Director administrativo de la fundación, dijo. Entre otras cosas, dijo Rachel amablemente, y abrió su computadora portátil. Priscilla presentó la estructura y el funcionamiento actual de la fundación con la fluidez y la experiencia de alguien que lo hubiera explicado muchas veces a muchos tipos diferentes de personas y que hubiera aprendido exactamente cómo adaptar la explicación al público presente. Las participaciones accionariales. Las 2 escuelas Hope que operan actualmente, una en la zona rural de Kentucky, en la región carbonífera de los Apalaches, y otra en la zona rural de Mississippi, ambas financiadas mediante las contribuciones de los accionistas de la fundación, quienes aportaron capital antes de que las participaciones accionariales generaran ningún retorno. El proceso de solicitud de subvención en curso para 3 sedes adicionales en África Oriental. La estructura de gobernanza, los registros de auditoría y las disposiciones de independencia que garantizaban que la fundación operara con total autonomía respecto al bufete de abogados de Martín. Hunt escuchó. Hizo preguntas, buenas preguntas, de esas que demuestran un interés genuino en lugar de una mera actuación. Rachel buscó material en su computadora portátil y la giró hacia él cuando las imágenes ayudaron a la explicación, con la sincronización perfecta de alguien que lleva haciendo esto el tiempo suficiente como para anticipar esos momentos. Martín se recostó un poco y miró por la ventana.
Estaba pensando en el periodo de redención de 13 años. Era la pregunta que Hunt habría formulado. Era la pregunta que cualquier persona con la suficiente perspicacia como para leer correctamente los documentos de la fundación se habría hecho, porque 13 años era un plazo inusual, más largo que el de la mayoría de las estructuras de fondos privados, y su duración era llamativa. Señora Chan, dijo Hunt, el plazo de reembolso. 13 años no es lo habitual para una estructura como esta. La mayoría de los fondos benéficos privados operan con horizontes de 5 o 10 años. Inclinó la cabeza. ¿Por qué 13? Priscila miró a Martín. La mesa miró a Martín. Seguía mirando por la ventana. Su pulgar recorría lentamente el borde del vaso de agua, algo que solía hacer cuando pensaba en algo que requería atención. Tras un instante, se giró. Porque dentro de 13 años será 2020, dijo con voz completamente serena. Y 2020 será un año que cambiará el contexto de todo lo que estamos construyendo. La mesa estaba en silencio. ¿Qué pasará en 2020? Preguntó Hunt. Martín miró su vaso de agua. Luego la ventana. Luego a Hunt. Muchas cosas, dijo con cautela. Un evento de tensión en los mercados financieros del que veremos las primeras señales en los próximos 12 a 18 meses. Un entorno político que cambia significativamente y que afecta la forma en que operan las corporaciones y fundaciones. Una situación de salud pública que transforma la manera en que las personas se relacionan con las instituciones, entre sí y con el concepto de riesgo. Hizo una pausa. No puedo darles detalles precisos. Puedo decirles que la estructura que hemos construido, el horizonte de 13 años, las participaciones en empresas que proporcionan infraestructura y conectividad digital en lugar de bienes físicos, el mandato benéfico centrado en la educación en lugar de la ayuda directa, está diseñada específicamente para ser resiliente ante lo que se avecina y para generar el mayor impacto positivo posible en el entorno que existirá después de todo esto. Hunt lo miró fijamente durante un largo rato. Estás describiendo cosas que en realidad no puedes saber, dijo. Con un grado de detalle que sugiere que crees saberlas. Estoy describiendo patrones, dijo Martín. Ciclos económicos a largo plazo, indicadores de tensión política, métricas de confianza institucional, deficiencias en la infraestructura de salud pública. Los patrones son visibles ahora si se sabe dónde buscar. El momento es aproximado. La dirección no lo es. Y has organizado una estructura de fondos a 13 años en torno a estos patrones. He organizado una estructura de fondos a 13 años que, en mi opinión, será crucial precisamente cuando los patrones que describo se conviertan en realidad, dijo Martín. Si me equivoco, habremos creado una fundación benéfica funcional que financia buenas escuelas en comunidades desfavorecidas. No sería un mal resultado estar equivocado. ¿Y si tienes razón? Martín observó la calle de Palo Alto a través de la ventana, el suave invierno californiano, el ritmo pausado de un lugar que construía el futuro en parques de oficinas y salas de conferencias alquiladas, completamente ajeno a lo que estaba por venir. Si no me equivoco, dijo Martín, en 2020, lo que hemos construido será justo lo que se necesita. La infraestructura digital. La inversión en educación. La red de personas que confían lo suficiente entre sí como para actuar con rapidez cuando sea necesario. Se apartó de la ventana. Por eso han pasado 13 años. La mesa estaba sentada con esto. Priscila, que ya había oído versiones de esta conversación y confiaba en ella del mismo modo que confiaba en las valoraciones de Martín en general, no ciegamente, sino basándose en los antecedentes, miró a Hunt con la serena firmeza de alguien que se había resignado a un futuro incierto porque creía en las personas que estaban construyendo algo para contrarrestarlo. Rachel miraba a Martín con una expresión que él reconocía, la misma que aparecía cuando añadía algo al modelo que estaba construyendo de él, esa recalibración constante que se venía produciendo desde la primera semana. Hunt miró su copa de champán. Luego miró a Martín. 10 millones, dijo. En efectivo. Transferencia bancaria según sus plazos. Con la condición de que reciba el mismo informe anual que usted ofrece a los demás donantes de su fundación. Recibirás exactamente lo mismo que todos los demás, dijo Martín.
Ni más ni menos. Y el acceso al flujo de acuerdos de Microsoft. Es independiente de la fundación y siempre lo será, dijo Martín. Pero si el equipo de inversión de Microsoft quiere conocer a las empresas de la cartera de la fundación cuando se acerquen eventos de liquidez, con gusto conversaré con ellas caso por caso, a través de los canales habituales y con total transparencia para todas las partes. Hizo una pausa. Con total transparencia. Hunt lo miró. Luego extendió la mano por encima de la mesa. Martín lo sacudió. Bienvenidos a la fundación, dijo Martín. Priscila les enviará la documentación. Espero con ilusión el 2020, dijo Hunt con la precisión seca de un hombre que había decidido creer en algo y mantenía esa creencia bajo control. Todos lo harán, dijo Martín. Por diversas razones. Miró la calle una vez más. Luego cogió su vaso de agua, bebió un sorbo y retomó la conversación, que ya avanzaba, porque las conversaciones con gente como Clark Hunt siempre avanzaban, y porque Martin Scott tenía un vuelo a las 6 de la mañana del día siguiente y Nueva York lo esperaba a 3.000 millas al este con su habitual urgencia indiferente, y había trabajo que hacer. Capítulo 35, La buena voluntad de Luis. Martín y Rachel aterrizaron en el aeropuerto JFK a las 6:47 de la mañana. 16 días en California. Se cerró el acuerdo con Facebook. Clark Hunt dio la mano para la contribución a la fundación. Priya fue nombrada asesora legal principal de Facebook y actualmente trabaja en sus oficinas de Palo Alto, donde estudia el panorama legal de la compañía con la intensidad y concentración de quien comprende a la perfección lo que representa la oportunidad. Martín había dormido en el avión. Rachel había trabajado en el avión. Ambos habían llegado a Nueva York en las mismas condiciones en las que solían trabajar, funcionales, preparados y listos para lo que fuera que el edificio fuera a producir. El maletín contenía contratos firmados por un valor aproximado de $4 millones en honorarios legales comprometidos. Martín no regresó primero a Queens. Tomó un taxi directamente a Midtown. Jessica lo recibió en su oficina a las 8:30 con la calidez especial que reservaba para las personas que habían tenido un desempeño excepcional, y optó por demostrarlo a través de algo que rozaba el entusiasmo, porque el entusiasmo no era precisamente el sello distintivo de Jessica. 2. El acuerdo con Facebook, dijo, mirando el resumen que Rachel había preparado y enviado por correo electrónico antes de la llegada de Martín, se está discutiendo en todas las reuniones de socios principales en Midtown hoy. Varios de ellos son nuestros competidores. Dejó la carpeta sobre la mesa. Llevas 11 semanas en este bufete. 1. 12, a partir del lunes, dijo Martín. 12 semanas. Lo miró. Clark Hunt ya me llamó. Habló muy bien de ti. Es una persona excelente, dijo Martín. Y un muy buen golfista. Mencionó el golf, dijo Jessica, haciendo una pausa. También mencionó que se negó a contarme exactamente de qué hablaron en la recepción, lo que sugiere que la conversación fue lo suficientemente personal como para justificar discreción. Lo respeto. Sostuvo su mirada. Quiero que sepas que lo que has construido con los clientes de la Asociación de Ayuda Mutua es tuyo. Les he dejado claro a Harvey y a Louis que esas relaciones son tuyas, para siempre. Nadie en esta firma intentará eludirte para acceder a ellas. Lo sé, dijo Martín. Agradezco que lo hayas dicho explícitamente. Lo digo explícitamente porque Louis ha estado haciendo preguntas sobre la estructura del contrato de Facebook. Dejó que la frase resonara un momento. Nada que requiera acción legal. Solo preguntas. Martín asintió. Entendido. Ocúpate de tus asuntos pendientes, dijo Jessica. El caso de la adquisición ha sido paciente. No lo hagas esperar mucho más. Su oficina se sentía diferente después de 16 días, no más pequeña, sino más suya, como cuando uno regresa a un espacio después de haber estado ausente. Rachel había mantenido todo organizado durante su ausencia, tal como él esperaba, y había marcado los 3 documentos que requerían su atención inmediata con pequeñas pestañas de colores que él no le había pedido que usara, pero que resultaron intuitivas de inmediato. Llevaba 90 minutos revisando los expedientes del caso de adquisición cuando llamaron a la puerta.
Puerta de cristal, 3 golpes, precisos, no vacilantes. Martín levantó la vista. Luis pequeño. 1. Estaba de pie fuera del cristal con una botella de whisky escocés en la mano izquierda, un single malt, algo que parecía lo suficientemente caro como para ser un gesto genuino y no un simple accesorio, y lucía una expresión que Martín reconoció como la versión de calidez de Louis, que incluía una sonrisa más amplia de lo habitual que dejaba ver toda la estructura de sus dientes y una postura de deliberada franqueza que sugería que se había preparado para esta visita. Detrás de él, Rachel le dirigía a Martín la mirada que utilizaba en situaciones que no eran de emergencia, pero que requerían atención. Martín dejó la pluma y se puso de pie. Abrió la puerta. «Felicidades», dijo Louis con la efusividad de quien llevaba tiempo esperando esas palabras. Dio un paso al frente y abrazó a Martín con la firmeza de quien había decidido que el contacto físico era la mejor manera de empezar y se comprometía con ello. «El futuro de esta empresa está ante mí». Martín correspondió al abrazo con la firmeza adecuada y se separaron tras un intervalo profesional. «Gracias, Louis». Dio un paso atrás. «Adelante». Louis entró, examinó la oficina con la evaluación involuntaria de alguien que se fija en esas cosas, observando el tamaño en relación con la suya, las vistas, el grado de personalización que Martín le había dado, y colocó la botella sobre la mesa de centro con la satisfacción de un hombre que hace una ofrenda de la que está seguro. «Siéntate», dijo Martín, señalando el sofá. Se sentaron. Rachel apareció con vasos y hielo sin que se lo pidieran, los colocó sobre la mesa con la eficiencia de quien se anticipa a la necesidad y se retiró. Louis servía con la soltura y la práctica de alguien que lo había hecho muchas veces en oficinas y sabía la cantidad justa para una conversación que prometía algo. «Ese caso de la prueba de aptitud», dijo Louis, recostándose. «El primero, el del propietario. Harvey me lo contó después, como usaste los antecedentes del juez presidente, el tema de los niños». Asintió con la cabeza en señal de sincero agradecimiento. «Te he estado observando desde entonces». Martín aceptó el vaso. «El abogado supervisor es importante. Los estándares de Harvey son altos». «Harvey», dijo Louis con la neutralidad precisa de quien elige cuidadosamente sus palabras, «tiene estándares muy particulares. Que producen resultados muy particulares». Hizo una pausa. «Diferentes a los míos, pero efectivos. La empresa se beneficia de ambos enfoques», dijo Martín, lo cual era cierto y a la vez no decía nada. Louis reconoció la desviación y la reconoció con una ligera inclinación de su vaso, el reconocimiento entre profesionales. Bebieron. El whisky escocés era excelente. Martín describió el sabor, un whisky de las Highlands, añejado el tiempo suficiente para que la turba se hubiera suavizado, adquiriendo un carácter más cálido y complejo que el ahumado intenso de las versiones más jóvenes. «Esto es muy bueno», dijo Martín. «Balveniet 21», dijo Louis, con la satisfacción de quien sabe apreciar su buen gusto. «Acabado en madera de Oporto. Lo pido que me lo envíen directamente. Lo recordaré». Louis dejó su vaso. «La firma está considerando un ascenso a socio senior después de las fiestas», dijo, pasando al tema principal con una naturalidad que rozaba la informalidad. «Los criterios están bien definidos: captación de clientes, retención de clientes, horas facturables, contribuciones al desarrollo de la firma. Harvey y yo hemos estado muy igualados en la mayoría de los indicadores desde hace tiempo». Martín miró su vaso. «Jessica es quien toma la decisión final», dijo. «Siempre ha sido así». «Sí», asintió Louis. «Pero la empresa tiene una cultura, y esa cultura incluye conversaciones. Conversaciones informales». Hizo una pausa. «Te has consolidado muy rápido, Martín. Tan rápido que no pasa desapercibido». Otra pausa, calculada con cuidado. «Tu opinión, si la tienes, tiene peso». Martín guardó silencio por un momento. Pensó en lo que sabía de la serie, la evolución de Louis, la de Harvey, la compleja dinámica entre ellos que se extendió durante años, produciendo momentos que eran a la vez mezquinos y genuinamente sinceros,
porque Louis litera ambas cosas simultáneamente y era imposible separarlas por completo. Louis no era un villano. Era una persona compleja que anhelaba fervientemente ser reconocida por algo que realmente poseía, talento genuino, dedicación auténtica y contribuciones reales a la infraestructura de la empresa que nadie valoraba debidamente. El problema radicaba en que su necesidad de reconocimiento lo llevaba a actuar de forma contraria a sus posibilidades de obtenerlo. Louis, dijo Martín, con un tono directo y sincero en lugar de diplomático, creo que eres un excelente abogado. El trabajo que realizas en la facturación, los programas de desarrollo para asociados, las estructuras de cumplimiento, la firma funciona como funciona en gran parte gracias a un trabajo que no se reconoce al nivel que merece. Louis lo miró. La sonrisa había desaparecido. Lo que había debajo era algo más genuino, la expresión particular de alguien que rara vez escuchaba lo que Martín acababa de decir y no estaba del todo seguro de qué hacer con ello. Ese no es el tipo de cosas que deciden un ascenso a socio principal, continuó Martín, pero debería formar parte de la conversación, y si Jessica me pregunta, le diré exactamente eso. Mantuvo la mirada fija en Louis. También diré que no tengo ningún interés personal en el resultado. Llevo 11 semanas aquí. Quien quiera que se convierta en socio principal seguirá siendo mi superior, y tengo la intención de trabajar bien con Harvey y contigo, independientemente de lo que decida Jessica. 1. Luis asimiló esto. No vas a tomar partido, dijo. Les estoy dando mi opinión sincera sobre sus contribuciones, dijo Martín. Eso es mejor que una opinión imparcial. Louis miró la botella de whisky. Luego su vaso. Después a Martín, con la expresión de alguien que había llegado con un plan y estaba reajustándolo ante una respuesta inesperada. Priyaco Otrappali, dijo, cambiando de tema como Louis lo hacía cuando daba por concluida una línea de investigación. Tu asistente legal. He oído que el contrato con Facebook está a su nombre. Asesora jurídica principal, un cargo meramente formal, dijo Martín. Ella se encarga de la relación diaria. Yo me ocupo de la estrategia. Deberían ascenderla a asociada, dijo Louis. Su estructura salarial no refleja lo que realmente hace, y desde la perspectiva de la firma, tener a una licenciada en Derecho por Harvard clasificada como asistente legal cuando nominalmente es la directora jurídica de una empresa de $15.000 millones es una inconsistencia que alguien tarde o temprano notará. Hizo una pausa. Además, desde un punto de vista puramente estético, y lo digo como alguien que gestiona el desarrollo profesional de esta firma, Priya es un activo en términos de la representación de la diversidad en la firma a nivel de asociada, algo a lo que el Colegio de Abogados ha estado prestando atención. Martín lo miró. En todo esto, Louis demostraba una utilidad genuina, la conciencia institucional, la visión estratégica, el reconocimiento de que la clasificación de Priya no se correspondía con su función. Todo eso era correcto. También había algo en ello que reflejaba el hecho de que Louis se percató de que Priya estaba relacionada con un cliente de $15.000 millones y quiso comprender mejor esa relación. Martín mantuvo una expresión impasible. El problema de la clasificación es válido, dijo Martín. Hablaré con Jessica para formalizar el ascenso. Su remuneración debería reflejar su participación en Facebook. Puedo tramitarlo rápidamente ante el comité de revisión, dijo Louis. Si lo desea, puedo encargarme del papeleo. Lo agradezco, dijo Martín. Déjame hablar primero con Priya. Ella debería saberlo antes de que se convierta en un trámite administrativo. Louis asintió. Martín pensó que estaba satisfecho con el resultado, aunque posiblemente no con el nivel de acceso específico que buscaba. Terminaron el whisky como dos personas que han llegado a un punto de parada natural y lo reconocen con elegancia. Louis se puso de pie, se arregló la chaqueta y volvió a mirar la oficina con la misma conclusión a la que, al parecer, no podía ayudar. Buen despacho, dijo. Buenas vistas. La administración del edificio, dijo Martín, tiene opiniones muy firmes sobre la persona que limpia los pisos. Lo he notado. Louis se rió, una risa genuina, sorprendida, la risa característica de alguien que no esperaba encontrar algo gracioso y lo encontró.
Martín pensó que probablemente había sido el momento más natural que habían compartido. Bienvenido de vuelta de California, dijo Louis, dirigiéndose hacia la puerta. Es bueno estar de vuelta, dijo Martín. Observó cómo Louis se marchaba, luego se giró hacia su escritorio y cogió su bolígrafo. Rachel apareció en la puerta aproximadamente 4 segundos después de que los pasos de Louis se desvanecieran por el pasillo. Ascenso de Priya, dijo. Supongo. Habla con Priya antes de que nada pase por el comité, dijo Martín. Debería enterarse primero por nosotros. Miró el expediente de adquisición. Y el Balveniet 21, anótalo para futuras referencias. Ya lo he anotado, dijo Rachel. Por supuesto que sí,